Hola, hola, bienvenidos a Seguramente, un espacio donde hablamos de finanzas inteligentes, de seguros con estrategia y de decisiones que protegen lo que realmente importa, tu tranquilidad. Hoy vamos a hablar de uno de los seguros más comunes, pero también uno de los más malentendidos, porque seguramente tú también te has preguntado si tu seguro de autos realmente te protege. En este episodio, junto a un experto, te voy a ayudar a entender cómo proteger tu coche y tu bolsillo de forma inteligente. Bienvenido, Juan Daniel. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Me gustaría empezar ahora sí que de lo básico. Cuéntanos del seguro de autos. ¿Qué es lo que realmente cubre? Ok, primero que nada, Steffi, pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por el tiempo. Y pues bueno, te platico un poquito. El tema de autos tiene varias, vamos a llamarle coberturas, sería la palabra correcta. Es importante para mí, al menos, como digo, viendo esto en el día a día, poder dividirlo como que por las palabras correctas. Claro. Justamente por el tema de que en algunas ocasiones los clientes, digo, puntualizo en ese puntito, de repente entregas una cotización y el cliente se va con eso y cree que ya está asegurado, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso la importancia de poner como que sobre la mesa el tema de una cosa es la póliza, lo otro es el tema de las coberturas que contratamos. Existen 3 en el mercado, que son las principales que la gran mayoría de las compañías tienen. Es la primerita, la básica y punto muy importante, es la que legalmente estamos obligados a tener a nivel nacional. Así es. Es la responsabilidad civil. Entonces es muy importante mencionarlo. Tenemos la primerita, que es la responsabilidad civil. Después de esta tenemos también el tema de, se le llama regularmente cobertura limitada porque abarca la responsabilidad civil que nosotros tenemos como ciudadanos, y adicional a esto nos otorga la cobertura para, en dado caso de que se roben la unidad, también está amparada. No específicamente el tema de robo. Cubre algunas otras variantes, como por ejemplo el tema de incendio, el tema de volcadura. Eso viene especificado en las condiciones generales de cada una de las compañías, pero a grandes rasgos se cubre el tema del robo total de la unidad, evidentemente pagando su deducible. Claro. Y la última, la famosa cobertura amplia, ¿no? En este caso, la cobertura amplia nos cubre la responsabilidad civil, el robo total y los daños materiales que nosotros tengamos al momento de un siniestro. Excelente, Juan Daniel. Me gusta mucho empezar por ahí porque para dejar las cosas claras. Una vez dicho esto, ¿cuál es el principal error o qué es lo primero que yo tengo que revisar cuando recibo una cotización? Híjole, primerito, el tema de los datos de la unidad. O sea, recordemos que la cotización, bueno, más bien la póliza de auto ampara al auto. Evidentemente hay unas coberturas que son para nosotros como conductores o inclusive como usuarios, contratantes. Ajá. Pero lo principal es que el seguro es para el auto. Entonces es muy importante que los datos de la unidad concuerden. Es decir, el tema, por ejemplo, de el número de serie, el número de placa, el número de motor. En algunas ocasiones, si bien es cierto, podemos omitir esta información, el tema de las placas y el tema del número del motor, pero considero que es una muy mala práctica, una muy mala costumbre, porque en dado caso de un siniestro en donde se vea involucrado, por ejemplo, el tema del robo total, para la compañía va a ser muy importante poder rastrear la unidad, ¿no? Como recuperación. Entonces las placas y su correcta colocación es fundamental en esta parte. Y adicional a esto, el tema del número de motor también garantiza un poquitito mejor y mayor atención al momento de un siniestro en donde se vea comprometido el motor. Pero principalmente esas 3, el número de placas. Ok, pero por ejemplo, para mi entender, yo me iría de cajón con el número de serie y el número de motor. Ya extra sería el número de placas, o tú también lo consideras un esencial. Híjole, no lo mencionaría a lo mejor como un esencial porque es algo que podemos corregir en el transcurso. Okay. O sea, si cambio de placa, lo puedo mandar por un endoso. Y hacemos un endoso, es correcto. Muy bien. Y punto muy importante, la descripción de la unidad. Es decir, para hablar en términos muy comunes, cuando nosotros tenemos un vehículo, viene el tema de, por ejemplo, vámonos al más equipado y vámonos al de entrada, ¿no? Al primer vehículo, al de producción, que comúnmente se le llama, ¿no? Entonces, el austero, como regularmente le conoce, ¿no? Entonces, viene, por ejemplo, el vehículo austero, y si nosotros compramos el seguro, lo contratamos con las características de esta unidad, o sea, obviamente nos va a salir más barato, pero muy mala práctica. Pero muy mala práctica porque estamos amparando una unidad que no es correcta, que no coincide. Justo como lo mencionabas. Muy importante. En algunas ocasiones, cuando sucede al revés, cuando aseguro el auto como que el más equipado y yo tengo el de abajo, la compañía sin ningún problema, en la mayoría de las ocasiones nos van a decir, oye, no te preocupes, no hay ningún problema.
aquí está lo que corresponde a tu unidad. O sea, tu prima no devengada. Ajá, y te regreso lo que pagaste de más. No hay ningún problema con eso. Excelente. Claro, cuando es para más. O sea, yo estoy pagando más y en verdad el monto era menor porque yo tenía una unidad más austera de la que yo estaba pensando que tenía. Así es. Excelente, Juan. Entonces, esto sería como lo que tenemos que revisar al momento del contrato o de la póliza. Es correcto. Ok, principales errores que te ha tocado ver. Híjole, la verdad es que, por ejemplo, en el tema de los errores bastante comunes, colocar información que no está actualizada, vamos a llamarle, como por ejemplo nuestro domicilio. En algunas ocasiones, oye, pues nos piden los agentes o inclusive el cliente nos manda información, esa información la tomamos y con eso contratamos el seguro, ¿no? Pero nos manda el INE y el INE tiene otra dirección o nos mandan un recibo y el recibo es de la empresa, ¿no? El recibo del agua de la compañía que tienen, qué sé yo, información que no es la correcta y es muy importante que al momento de un siniestro, vamos a decirle como coloquialmente se le llama un laminazo, un besito, un besito. No vamos a tener problema, no porque pues, el tema de la responsabilidad civil va a funcionar sin mayor tema, pero punto muy importante, al momento de un siniestro en donde se tenga que utilizar, por ejemplo, el tema de la grúa. Oye, me quedé tirado, la grúa. Existe algo que se llama coberturas del kilómetro cero, que parten del código postal que yo tengo contratado, que aparece en mi póliza. Entonces, si yo de repente coloqué una que está a 100 kilómetros de donde yo vivo y pido la grúa, pues me van a decir, oye, lamentablemente no cubre porque tú estás fuera. Ya no estás dentro de ese radio que yo te estoy dando del kilómetro cero. Así es. Entonces, justamente esa parte es muy importante y suele haber bastante confusión. Inclusive cuando de repente decimos, oye, pues a lo mejor tengo 2 casas. Entonces, oye, a ver, cotízamelo a lo mejor con el domicilio de aquí. Postal. O bueno, con otro código postal. Híjole, entonces vienen ese tipo de problemitas. Ok, Juan Daniel, muchísimas gracias. A ver, ahora platícame un poquito qué tanta diferencia puede haber entre compañías de precio y a qué se debe. Porque pues si yo cotizo 2 iguales, ¿me debe salir el mismo costo entre las compañías o si traemos alguna variación? Sí hay variaciones, definitivamente. Y la característica principal se hace referencia al tema del volumen que cada compañía tiene. Recordemos que hay compañías que venden únicamente el seguro para autos. Hay otras que son multiramo. Y definitivamente va a haber compañías un poquito más pequeñas o más segmentadas, vamos a llamarle, que amparan riesgos menores. Entonces, en compañías grandes vamos a ver definitivamente diferencias, pero créeme que vale totalmente la diferencia porque vienen un montón de cosas. Digo, para no meternos en temas, vienen grúas especiales, vienen un montonal de talleres en convenio, vienen... Ese es un punto muy importante que a veces no pensamos. Nos vamos por el costo en la cotización y no vemos como todos los talleres que tienen en convenio o las agencias que tienen, si es que el carro entra todavía para agencia, que son como la parte de las coberturas adicionales que vemos dentro de la cotización. Así es. Entonces, sí. Sí, definitivamente esa parte es súper importante porque inclusive cuando nosotros nos vamos por el tema del costo, es bastante atractivo, ¿no? Digo, de hecho vemos el numerito y decimos, híjole, pues a todo dar. El detalle aquí con esto, pues es que no nada más estamos poniendo, vamos a decirlo, en riesgo con alguna compañía que no tiene a lo mejor renombre, por así mencionarlo, pero definitivamente, pues digo, y siempre se les explico a los clientes de esa manera, el tema del seguro de auto es tan importante como el de gastos médicos, por poner un ejemplo, porque es una extensión de nosotros, nos movemos en él, lo utilizamos todos los días, o sea, es uno más de la familia. Sí, literalmente. Y me gusta muy bien que toques ese tema porque dentro de las cosas que nosotros normalmente ponemos en la cotización está una parte de daños a terceros. Correcto. Y la RC ocupante. Así es. La RC ocupante, daños, se me fue. Gastos médicos ocupantes. Entonces, sí, hablando de estas coberturas, como tú lo mencionas, pues es el riesgo de lo que nosotros con el carro estemos haciendo, no nada más a nuestro carro, puede ser hasta el pavimento, porque el gobierno llega y te lo cobra y te lo cobra como nuevo. Claro. Aunque esté el bache, él te lo va a cobrar como nuevo. Y el tema del daño que podamos hacer a otra persona, ya sea que la llevemos con nosotros o en un choque que dañemos a alguien más. Claro, es algo muy importante porque, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas, viene el tema desde que nosotros le damos un ride al vecino, ya tenemos una responsabilidad con él dentro de nuestro vehículo porque el vehículo es de nuestra propiedad. Así Entonces, lo que le pase al vecino, al amigo, al compadre, a cualquier persona que suba el carro, que subamos, ya genera una responsabilidad. Peor tantito si a la persona le estamos cobrando.
O sea, si le decimos, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate, yo siempre, no sé, vemos a lo mejor ahí un poquito este tipo de temas en una muy mala práctica, el tema de los taxis pirata que le llaman. Ok. Y oye, es un vehículo totalmente normal, no tiene permiso de taxi, no cuenta con las placas de taxi, no está homologado ni nada por el estilo, ¿no? Y de repente suben personas y les cobran una cuota. Ya estamos haciendo lucro con nuestra unidad, ya estamos cobrando por ello. Y de repente cambia inclusive la indemnización porque ahora va a ser mayor. Ya estoy obteniendo ganancias de esa parte. La indemnización que me corresponde con ellos no es la misma que le corresponde al primo, al amigo, al X persona conocido que subió al carro. Claro, aquí es diferente. Entonces es justo también muy importante mencionar eso porque volvemos al mismo punto. Entre compañías, va a haber compañías que te lo especifiquen de una manera, que te lo vendan muy bonito, pero hay compañías un poquito más grandes que todo lo van a tener a la mano, que todo lo van a tener escrito en sus condiciones generales y que no vas a estar batallando por nada. Muy bien, Juan. Entonces, a ver, ¿qué recomiendas tú? Nosotros regularmente ponemos que para gastos médicos ocupantes sí traigan una buena cantidad, porque gastos médicos ocupantes es la cantidad que se va a dividir entre la gente que yo traiga en el carro. ¿Correcto? Así Entonces, es. ¿qué suma recomiendas tú o qué es lo que les aconsejas a ellos? Ok, en la gran mayoría de los siniestros, el famoso chicotazo que le llamamos el golpeteo y el collarín, básicamente, sí. Exacto. Ronda entre los 5 y los 10 mil pesos por ocupante el tema de gastos médicos, suponiendo que todo les pasara lo mismo. O sea, suponiendo que todos vayan al hospital, se hagan radiografías, se vayan con paracetamol a sus casas porque nada más es el dolor. Y les pongan su collarín y su reposo. El mejor de los casos, porque todos traían el cinturón y fue un lleguecito. O sea, correcto, no pasó a mayores, unas lesiones menores. Totalmente. Incluso qué bueno que lo mencionas. El tema del cinturón precisamente nos ayuda a eso, ¿no? A limitar ese tipo de situaciones. En ocasiones un poquitito más graves, el simple hecho de golpearnos, de no traer el cinturón y tener un golpe con alguna ventana del vehículo, con el asiento, qué sé yo, toda esta parte y genere daños adicionales. Es decir, ya no estamos hablando nada más del collarín y ya, o sea, viene el tema de traumatismos, viene el tema de, oye, ¿qué sucede si me corto? ¿Cuánto cuesta en un hospital el llegar y decir, oye, necesitamos puntos, ¿no? Entonces... Sí, porque tú eres el responsable, o sea, tú fuiste el que le causaste eso, entonces esos gastos corren por tu cuenta. Así es, todo lo que suceda dentro del vehículo corre por cuenta de nosotros, precisamente por eso está la cobertura de gastos médicos y ocupantes. Aquí también es muy importante, desde mi punto de vista, poder asesorar a nuestros clientes y decirles, oye, ¿sabes qué? Yo recomiendo que pongas tal vez, si tienes gastos médicos mayores, el deducible en el tema del auto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú tienes un deducible de 50 mil pesos en tu póliza de gastos médicos, de perdido esa sea la suma asegurada que estás contratando en el tema del auto, para que con eso tú puedas pagar, por ejemplo, cuando hablamos de compañías multirramo, así es, puedas colocar esto. Ya le hablaste a la aseguradora y ya le dijiste, oye, tuve este siniestro, estoy en el hospital, voy a hacer uso de mi póliza de auto porque es el tema de gastos médicos ocupantes, ¿no? Como que de primera instancia. Correcto. Y después de esto, ahora sí nos vamos con la póliza de gastos médicos. Oye, ya pagué prácticamente, ya sobrepasó mi deducible con los gastos médicos ocupantes del vehículo. De aquí para allá empiezo a utilizar la otra póliza. Cuando no tenemos el tema de gastos médicos tampoco, híjole, se nos complica un poquitito más. Ahí sí recomiendo, no es costosa, la verdad no es costosa la cobertura de gastos médicos ocupantes, y sí se recomienda que sea mínimo 50 mil pesos por ocupante, dando un total de 250 mil pesos. Mínimo, es correcto, mínimo. Y en el mejor de los casos también recordar que si hay una sola persona afectada, recordemos que es una cobertura que le llamamos LUC, es límite único y combinado, quiere decir que es un solo límite, los 250 mil pesos en total. Y combinado quiere decir que se puede dividir entre los ocupantes, dándole justamente lo que comentábamos, ¿no? Una suma a cada uno de ellos. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando solamente es uno? Sin ningún problema, la compañía le va a otorgar el total de la suma asegurada a esa sola persona. Entonces, es algo muy padre, funciona de maravilla, la verdad, y nos salva. Sí, pues me imagino en muchos percances. Justo estaba viendo por ahí en la mañana datos fríos y venía que la mayoría de los accidentes, o sea, cuando son lesiones menores, como tú lo mencionas, andan entre 5 mil a 10 mil pesos. Claro. Pero ya una lesión un poquito más fuerte ronda desde los 350 mil pesos hasta 1,5 millones.
Entonces, pues Correcto. sí, ¿de dónde sacas ese dinero? Y ya si nos vamos a ver, oye, ¿es conveniente la póliza o no? Yo nada más por checar hice un estudio y el auto más vendido es el Nissan Versa. Claro. Entonces, una póliza para el Nissan Versa que anda como en 350,000 pesos, el carrito, pues te cuesta 10,000 pesos anuales. Correcto. Y ya, si te va a salvar contra un accidente de 350,000 pesos, oye, pues sí lo desquito. Claro, totalmente, sin lugar a dudas. Y no nada más es el tema del riesgo de un siniestro en gastos médicos ocupantes. Al mismo tiempo, el ser la unidad más vendida, también es la más robada. Correcto. Entonces, y además de ser la más robada, pues también es la que más choca. Entonces, justamente por esto digo, no es un tema bueno, nosotros internamente le llamamos siniestralidad y es tocar la base de datos, literalmente decir cuántos vehículos de este tipo andan en la calle, cuántos de este tipo chocan, cuántos se roban y demás, ¿no? Entonces, esos números los toma en cuenta la compañía y en base a eso, pues se cataloga, ¿no? Que es un vehículo con alta siniestralidad. O comprar la póliza de seguro es importantísimo, evidentemente para cualquier vehículo, pero Exacto. si nuestro vehículo es uno que se encuentra con alta siniestralidad, 100% va a ser una inversión, 100%. Sí, claro, o sea, lo ves en el primer percance que llegues a tener. Y hablando más de estas coberturas que nos gustan, también traemos la de autoagencia. Híjole, una cobertura muy, muy, muy buena. Y justamente tocamos otra vez el tema de las compañías. Va a haber compañías muy, muy, muy buenas que nos den 2 años, por ejemplo, de la cobertura. Va a haber otras que se extiendan un poquitito más. Recordemos que esto va a ser prácticamente de acuerdo a la compañía y sus condiciones generales. En el mercado, las compañías grandes por lo regular rondan los 5 años como autoagencia, ¿no? O sea, que Así es, o sea, del vehículo, si es 2025, me van a dar 5 años para que yo pueda tener autoagencia. Es correcto. ¿Qué quiere decir? Repararlo directamente en la agencia. O sea, ya no me lo van a reparar el tallercito, ya no me van a mandar con la lista de estos proveedores. Voy a ir directamente a la agencia para que se hagan cargo de mi unidad y ahora sí que me la regresen como nueva. Es correcto. Y sobre todo que la agencia tiene la facultad o bueno, más bien la obligación, literalmente, de usar piezas originales. Entonces, justamente cuidamos un poquitito más a nuestro cliente desde esa manera, ¿no? Desde decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, se va a ir directamente a la agencia. Hay una estructura diferente porque ya no nada más la aseguradora que te ampara, no nada más es tu ajustador, no nada más fue el jefe de taller, el supervisor que te está prácticamente apoyando en todo tu proceso, sino ahora viene lo interno en la agencia, o sea, también sus supervisores, también los jefes de taller y tienes un equipo enorme de personas trabajando detrás de la restauración de tu vehículo. Sí. Entonces es algo súper, súper padre. Muy bien, esa y la otra que nos gusta poner mucho es la de RC complementaria a personas. Ok, la responsabilidad civil complementaria. En esta parte se deriva un poquito porque muchas compañías lo manejan como, por ejemplo, la responsabilidad civil complementaria que se extiende a la familia. No hay que confundirla en algunas ocasiones con el tema de la responsabilidad civil o una extensión de la responsabilidad civil que es para otros vehículos, pero sí vale muchísimo la pena mencionar que depende la nomenclatura, es decir, el nombre de la cobertura entre cada compañía. Cada compañía va a tener ahí sus nombres. Pero punto muy importante, la responsabilidad civil complementaria en la gran mayoría de los casos se va a extender a lo que cause también mi familia o el otro vehículo que yo maneje y que no tenga seguro. Es decir, oye, ¿sabes qué? Préstame tu vehículo para ir a la tienda, ¿no? Sí. Yo lo utilizo, no sé que tú no traes seguro y tengo un percance, ¿no? Tengo un siniestro y en ese momento, oye, ¿qué pasó con el seguro? Fíjate que no tengo contratado. No te preocupes. Déjamelo, yo le hablo a mi aseguradora y le aviso que tengo la responsabilidad civil complementaria o la extensión de responsabilidad civil. Y en este caso viene mi seguro y van a parar los daños que yo hice. Punto importante, los daños materiales que sufrió el vehículo que yo utilice que no tiene seguro, esos quedan fuera. Pero el tema de la responsabilidad civil, se van a hacer frente a eso. Es correcto, así es. Y viene también dentro de la extensión de responsabilidad civil o la responsabilidad civil complementaria. ¿Qué sucede con mi familia? Que también se les extiende a ellos la responsabilidad civil. Punto muy importante y un poquito técnico, el tema del Código Civil. Recordemos que es un conjunto de normas y de leyes que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, nuestros niños, nuestros hijos, primitos, sobrinos, qué sé yo, tienen también una responsabilidad civil. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros andamos con nuestros hijos, el sobrino, qué sé yo, en una tienda departamental
de estas que tienen como que... Sí, así en lo estante enorme. Claro. De cosas caras, porque aparte sí, una sobre otra apilada. Así es. Y de repente sucede ahí, ¿no? El agarrón de algo, lo tiraron, lo rompieron. Él tiene la responsabilidad civil, el niño, el infante en este caso, aunque sea menor de edad, pero se traslada a nosotros como tutores, ¿no? En ese momento volvemos al mismo punto. Viene el tema de otra vez la responsabilidad civil, la extensión de la responsabilidad civil y sin ningún problema existe una cobertura que se llama responsabilidad civil familiar. Le hablamos a nuestro seguro y le decimos, oye, tengo el contrato de esta cobertura y fíjate que aquí mi hijo acaba de tirar algo en tal tienda. No te preocupes, te mandan a un perito, ya no es un ajustador de crucero, te mandan un perito para evaluar precisamente el daño. Y si el daño no se puede, si la pieza, la cosa que haya tirado no hay manera de repararse, pues indemniza a esta tienda, ¿no? Y todo parte de nuestra póliza de auto. Y por último, el famoso cero deducible. Muy bien. El tema del cero deducible, la verdad, chulada. Sí, no, definitivamente mis coberturas favoritas. Sí, porque justamente el tema del cero deducible nos ampara, o bueno, más bien la cobertura especifica que en dado caso de que otra persona que no tiene seguro, recordemos que una persona que tiene seguro nos va a transferir su responsabilidad civil, es decir, nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo me voy a hacer cargo de tus daños. ¿Qué pasa si me choca una persona que no tiene seguro? En ese momento, literalmente, no va a haber quién me pueda ayudar o quién saca a cargo de mis daños, ¿no? Y pareciera que se nos va a acabar el mundo. Pero si tenemos esta cobertura del cero deducible por tercero responsable, de inmediato nosotros le hablamos a la aseguradora, viene nuestro ajustador, él va a ver la carátula de nuestra póliza que viene esa cobertura contratada y nos va a decir, no pagas deducible, aquí está el tercero responsable y tú tienes la cobertura contratada. Entonces, de inmediato... Este es el famoso caso. Acaba de pasar, creo que la semana pasada, a Ernesto Laguardia en Ciudad de México, claro, que se estaba quejando, que él iba manejando y llega una persona y le choca. Así es. Dice, se baja él y le pregunta por su seguro. Oye, pues no tengo seguro. Y se sube todavía al carro y se graba diciendo que pues no podía parar a la patrulla porque las patrullas pasaban de largo. Claro. La persona de atrás de él, que era el responsable, se estaba poniendo súper violento y que no sabía qué hacer por pues, el tema de su seguro. Entonces, aquí es donde entra esa cobertura. Es correcto. Ahí entra y es algo bastante importante, fabulosa la cobertura, porque nos ayuda precisamente a esto. Cuida nuestro bolsillo. O sea, literalmente, sí. O sea, el carro se va al taller, ya sea el tema, si tenemos otra vez la cobertura de autoagencia, pues se va a la agencia. Si no, pues se va a ir a un taller en convenio. Punto muy importante, la mayoría de los talleres en convenio en las aseguradoras pasan por un proceso de selección. Sí. Entonces, no es como... No entra cualquier taller. Sí, no entra cualquier taller. Inclusive las mismas aseguradoras tienen varios convenios con talleres premium, le llamamos, y son talleres que pasan todavía por otros filtros de calidad. Entonces, si nosotros, inclusive hay aseguradoras que te dicen, mira, si tienes un percance a tantos kilómetros de un taller premium, a ese te mando. Entonces, como un plus para precisamente en la compra o en el cierre de la póliza, ¿no? Entonces viene esta parte, tenemos un siniestro cerca de un taller plus y a ese nos mandan y pasa por otros filtros de calidad, como por ejemplo el tema de no es lo mismo a lo mejor pintar un vehículo que va a pasar por hojalatería y pintura, pintarlo normal a pintarlo a lo mejor dentro de una cabina que está totalmente sellada, hornear la pintura. Ya temas más especializados. Claro, entonces que tengas la certeza que tu aseguradora, aparte de que no te va a cobrar el deducible porque la otra persona no tenía seguro, adicional a esto se va a ir a un taller con estas especificaciones. Híjole, la verdad, una maravilla. Aplica para el tema de que la otra persona no tenga seguro, pero también si yo choco y está el tercero responsable, ¿también me aplica o ahí sí tengo que pagar el deducible? Bueno, aquí en este caso, si nosotros, todo va a depender si nosotros somos el afectado. No, tú eres el responsable. Ok, si yo soy el responsable, definitivamente los daños materiales van a actuar por el tema de mi responsabilidad civil. O sea, los daños que yo causé van por la responsabilidad civil que yo tenga contratada. Los daños a mi vehículo, en ese caso, va a depender mucho de la compañía que yo contrate. Va a haber compañías que dicen, no, el deducible sí lo tienes que pagar. Porque lo tienen como señalado nada más cuando existe un tercero responsable. Es decir, cuando nos pasa a nosotros, entonces sí viene el tema de la cobertura. Pero cuando nosotros chocamos a otras personas y somos los culpables, entonces se limita esa parte y sí nos toca pagar un deducible. Pero hay algunas otras compañías que nos dicen, ¿sabes qué? Conmigo, mientras tenga la cobertura,
Y nunca está el vas a tercero, pagar. o sea, la otra persona con la que chocaste, porque no puedes ir a Correcto. chocar contra un poste y hacer el cargo de esta cobertura. O sea, Es ahí correcto. tiene que haber otro auto o otro involucrado Así es. para poder hacer uso de la cobertura. Totalmente. Y mira qué importante es tener esta cobertura, porque en México solamente, o sea, el 70% de los mexicanos no cuenta con un seguro de autos. Claro. O sea, estamos hablando que 3 de cada 7 autos están asegurados, Así 3 de es. cada 10. Es correcto. Imagínate que te choque uno de esos. No, andamos olvídate. en un riesgo. Claro. Incluso siempre les platico por ahí en los cursos que damos de repente para la compañía. Siempre les platicamos literalmente, tú estás en un semáforo y existe una probabilidad inmensa de que los vehículos de al lado no tengan seguro. Entonces, Así es. literalmente los 4 vehículos que tienes al lado, enfrente, atrás y izquierda, Sí. derecha, no tengan seguro. Entonces, es una cantidad impresionante. Sí, entonces sí es muy importante tener pues esta opción de este tipo de coberturas. Así es, totalmente importante. Muy bien. Ahora, ¿algún caso que nos quieras platicar de que te haya pasado donde un cliente tuvo una buena cobertura y fue un caso de éxito? Ok. Y lo mismo de un caso, pues todo lo contrario. Híjole, bueno, te platico. Uno de los casos de éxito que hemos tenido, que es fue algo que a nosotros nos movió muchísimo, que era una historia, parece prácticamente como inventada, ¿no? Como de película que decíamos, Eso sí no híjole, pasa, ¿no? otra, claro, como que decíamos, y pobre cliente y una tras otra, ¿no? Nos habla primero y nos dice, oye, ¿sabes qué, Daniel? Se me quedó el vehículo en carretera, voy a tratar de prenderlo. Le digo, mire, tiene su cobertura del tema de las grúas, yo le recomendaría, si me lo permite, no sabemos a lo mejor la falla del vehículo, no vayamos a grabar por ahí algún riesgo, ¿no? Entonces, que es un punto también muy importante. Sí, ahorita regresamos a la grabación de riesgo. Claro, entonces viene esta parte, intentan prenderlo y no pueden. Me dice, ¿sabes qué, Dani? Hasta ahí le vamos a dejar. Para no hacerte la historia muy larga, al momento de que dejan de intentar encender el vehículo con de puche, porque es un vehículo estándar, al momento de ya dejar de intentar, el vehículo no le ponen el freno y se va para atrás. No. Estaban estacionados en una plaza principal, en un pueblito mágico. Había no era un evento, era como de estos chicos que organizan sus rodadas con carros deportivos y le pega un carro de lujo. Entonces me dice, oye, Daniel, se me fue el vehículo, pasó esto y esto y esto. ¿Qué hago? Le digo, no, pues márcale ya de plano a tu aseguradora. O sea, ahora sí que voy al ajustador y esto y lo otro. Llega al ajustador súper rápido. Viene el tema de los daños. Me dice, oye, ¿sabes qué? Pues sí, fíjate que sucedieron de tal manera. La compañía dice, no te preocupes, aquí está la orden de reparación para este vehículo. Ahí estás de acuerdo que se ahorró. Básicamente es ahorrarte, no sé, $1,000,000 mínimo. Por una unidad de lujo mínimo de $1,000,000. Yo creo que se pueden ir hasta los $5,000,000 y son unidades que ahorita vemos en la calle. Antes a lo mejor todavía decías, es raro. Ahorita cada vez es más frecuente ver carros de alta gama circulando. Y sobre todo el tema de los precios de los vehículos, digo que es un tema totalmente ajeno a lo mejor a las compañías aseguradoras, pero cualquier vehículo llega fácilmente al $1,500,000. Entonces no es como antes que decíamos, híjole, un vehículo de $1,000,000. No, ahí siento que respiró, dijo, ay, $5,000,000. Literalmente, o sea, fue como que dijo, oye, ¿sabes qué? Pues gracias a Dios al tema de la cobertura y demás, se le apoyó y adicional a esto, la compañía que él tenía contratada en su momento, pues es una de las compañías que te dice, oye, a partir de tantos kilómetros empiezan a funcionar otras coberturas. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tu vehículo definitivamente se quedó por un tema eléctrico, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, se lo van a llevar al taller más cercano. Se lo llevan al taller que estaba a unas cuadras, pero ya en grúa. Y nos dice, me habla el cliente, me dice, oye, Daniel, me está diciendo mi ajustador que si voy a buscar un hotel porque la compañía me lo va a pagar. ¿Qué? Y le digo, caray, le digo, pero le explicaron o cómo estuvo la situación. Y me dijo, no, pues fíjate que fue esto. Checamos definitivamente la ubicación. Le digo, ¿sabe qué? Definitivamente pues ya pasamos ciertos kilómetros, ya es acreedor a esta cobertura. Entonces la compañía pone cierta cantidad sobre la mesa para que tú elijas el hotel de tu preferencia. Cabe resaltar que pues es una suma asegurada limitada. Sí, me imagino. No es como que el hotel de lujo con alberca, jacuzzi, cuarto incluido. No, era para pasar la noche, cantidad, o sea, algo básico. Correcto. Ajá. Nada más para que pudiera dormir esa noche, porque el taller les había dicho, ¿sabes qué? Si es un tema de la batería y no la voy a tener ahorita porque es fin de semana. Entonces el vehículo aquí se queda y el día de mañana con gusto podemos hacer la instalación de la batería, ¿no? Entonces el cliente súper agradecido, súper contento y nos decía, oye, una belleza, dice, o sea, totalmente puede pasar la noche bien a gusto.
sabía que mi vehículo estaba en un taller cerradito, techado, no se me había quedado en la calle ni nada de eso, entonces a todo da. Y le pagaron al carro que el señor le pegó. Y lo mejor de todo, sí. Justamente de hecho duermes tranquilo, no tienes que empeñar nada. Nada, inclusive nos decía después Daniel la cantidad que fue. En serio, no me lo imaginaba que costaran ese tipo de cosas las piezas de esos vehículos, porque sí fue un daño considerable. El tema de la defensa, el vehículo era, digo, para los conocedores de fibra de carbono, el frente del carro, bastante costoso. Entonces dijo Daniel, la cantidad que me ahorré fue impresionante. Entonces, esta es una historia completa de éxito, sí, o sea, de tener una póliza y así, mira, check, ya la desquité de aquí totalmente. En 5 años. Y incluso pues decíamos esa parte, ¿no? Como que pobre cliente, una tras otra, susto tras otro. Y la verdad que una maravilla que en cada susto la compañía dijo, aquí estoy presente. Así o sea, es. Aquí está tu responsabilidad civil. O sea, oye, es un susto instantáneo y luego un respiro profundo de... ¿Qué pasa? Claro, totalmente. Entonces el cliente es súper contento y es fecha que sigue en la misma aseguradora. ¿Sabes? Claro, sigue diciendo, ya, sí, son cliente. Yo aquí estoy a todo dar. Yo sé que donde me respaldan, yo vaya, que van a responder por mí cualquier cosa que me llegue a pasar. Correcto. Entonces, y justamente me decía Daniel, el hecho de estar en otro lugar, lejos de casa, y llega un ajustador de la compañía que se identifique, que sea rápido. Dice, híjole, una belleza. Dice, sí, no. Jamás me había tocado este tipo de atención. Nos mencionaba por ahí otras compañías que decían, no, pues me pidieron que mandara fotos y yo con el miedo de, ya habrán visto las fotos porque fue por correo, a quién le digo, a quién le hablo. Y en ese momento dice, Daniel, el ajustador se fue hasta que literalmente mi vehículo ya estaba en el taller. Entonces, súper bien. Una completa historia de éxito. Sí, y ahora todo lo contrario, donde tú dices, oye, ¿te ha tocado que el cliente pierda por no estar bien asesorado o por no contar incluso con una póliza? Bueno, en esta parte fue algo que me preocupó muchísimo personalmente porque era un conocido, un muy buen amigo. Toma la decisión de lo típico, ¿no? Él me mencionaba, oye, Dani, no sé si comprarme el vehículo que me conviene o el vehículo como que mi error financiero, ¿no? Sí, sí, claro, la chiflazón. Claro, entonces me dice, ¿sabes qué? Pues me voy a aventar por el vehículo de mis sueños. No era un vehículo ni de alta gama, ni era un vehículo muy nuevo, pero era el vehículo que le gustaba, ¿no? Claro. Entonces se lo compra. Lo primerito que hizo, yo le mencionaba, oye, fulanito, de perdido la RC, o sea, de perdido tu responsabilidad civil, lo básico. La obligatoria, regresamos correcto, a lo mismo. Y le decía, y si no es con nosotros, de perdido, oye, hay a veces hasta en ciertas tiendas de te la venden en conveniencia. Todos lados, sí, ya. Hasta la tarjeta te lo ofrece. Claro, así o sea, la tarjeta de crédito ya trae. Compra tu seguro de auto. Así es, entonces yo le decía, mira, tienes un montonal de variantes, o sea, un montonal de opciones. Hay tarjetitas hasta en ciertos establecimientos de tu responsabilidad civil de 300 pesos un mes. Le digo, ese tipo de cosas, hasta eso. O sea, lo importante es que estés protegido en lo que a lo mejor haces una compra un poquito más consciente. Total. Lo primero que hizo fue correr a una tienda para comprar cositas como que para lavarlo y detallarlo y toda esta parte, ¿no? Y la primera noche, literalmente la primera noche que tiene con su vehículo, se le ocurre irse a un lugar bonito para tomarle fotografías, ¿no? Y en el transcurso de ese camino, el encantado, enamorado de su vehículo, se mete a un centro comercial en una zona un poquito más conflictiva, un poquito más ubicada, vamos a decirle, un poquito más como pues sí, vaya, un poquito más lujosa la situación, ¿no? Ingresa al estacionamiento y literalmente lo primero que le pasa es derrapar en un charco de agua, de aceite que había tirado en el estacionamiento. Por poquito, no. O sea, con nadita de la parte trasera de su vehículo al momento de derrapar, le pega a una camionetita de alta gama, no del año, no la más... la más guau, ni la más lujosa, sí, ni la más equipada. No, o sea, ni siquiera era ni del año, ni la más equipada, ni nada. Pero era una camioneta de una... Sí, pues a cualquier marca, carro, ¿no? Que le hubiera pegado. Claro. El detallito aquí, o lo impactante para nosotros fue al momento de que pues llega esta persona y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no te preocupes. Él se quedó en el lugar del siniestro, fue muy responsable. Qué bueno. Me dice, oye, ¿sabes qué? Pues aquí me voy a quedar, voy a afrontar lo que tenga que afrontar. Viene la persona de la camioneta,
Le dice, no te preocupes, déjame, yo le hablo a mi seguro, a ver qué podemos hacer. Esta persona no tenía contratada el tema de la cobertura que hablábamos ahorita, ¿no? Del cero deducible. Y le dice, pues ni modo, te va a tocar hacerte cargo de los daños que ocasionaste. Fue un faro de la camioneta y un rasponcito. 90,000 pesos en ese ratito. Nada más de un solo faro y ni siquiera estaba... Sí, de un rayoncito, ahora sí que un besito, básicamente. Sí, y ni siquiera estaba roto. O sea, llegó el ajustador y dice, mira, no, aquí está el valor de la reparación porque tiene esto, porque es un faro inteligente que cuando el vehículo va a dar vuelta se gira el tema del faro. O sea, un montonal de tecnología. Y nada más en eso, 90,000 pesos. Entonces fue impactante que, digo, es un conocido. Y te estás yendo a algo básico. Básico, totalmente. Sí, yo por ahí tengo la historia que creo que te platicaba de una conocida que iban en el carro con su abuelita y chocan y el otro carro, que era el responsable, no traía la suma correcta. Entonces, cuando le dan el pase médico a ella, pues ella llega de urgencias al hospital porque quedó prensada y pierde la pierna. Entonces aquí estamos hablando, ¿estás de acuerdo del dineral que le tuvieron que haber pagado a ella? Totalmente para de acuerdo. Cubrir o resarcir el daño que tiene esta persona, porque Así te pueden cargar hasta cargos psicológicos por el trauma de haber perdido una pierna. Es correcto. Si tuviera un trabajo, en este caso no aplicaba así, te digo, era la abuelita, pero también te tienen que estar pagando por cada día que no vas a laborar. Correcto. Entonces la importancia del seguro así es en un caso mayor. Es correcto. Incluso creo que vale la pena mencionarlo de esa manera. Recordemos que el Código Civil, cada estado de la República es libre y soberano en ese aspecto. Entonces, cada estado de la República tiene su propio Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada estado pues tiene sus propias leyes y reglas, ¿no? Adicional a esto, se separa del Código Penal, porque el Código Civil es uno, el Código Penal es otro. El tema de el Código Civil determina que la responsabilidad civil que nosotros tenemos es de resarcir el daño, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos metemos a esa situación, por ejemplo, en el caso que me mencionas, viene primeramente el tema de la indemnización, de cubrir lo que tenemos que cubrir en ese momento, ¿ok? Después viene el tema de indemnizar, que no son cosas totalmente diferentes. Una cosa es hacerme cargo de los gastos hospitalarios y todo el daño que yo causé en ese momento. Y otro tema es, oye, ya se perdió el tema, desgraciadamente, el tema de la pierna de esta persona y ahora toca indemnizar, ¿ok? Y ahora viene el tema de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el Código Civil dice que la Ley del Trabajo va a mencionar prácticamente el costo, ¿no? Sí, pues va a tabular, va a decir es correcto, cuánto. Es un tabulador y nos menciona en días de salario mínimo. Ok. En esta parte va a depender también nosotros, lo que nosotros demostremos, por ejemplo, en el caso como lo platicas, es a lo mejor ya no es una persona que se encuentra activa laboralmente y entonces requiere una tabulación. Pero ¿qué sucede si es una persona que sí está trabajando? Sí, a lo mejor el sustento de la familia de 25, porque es diferente a una persona mayor, a un joven que todavía le quedaba pues muchísimo más tiempo. Entonces, la cantidad de días, me imagino, que tienes que estar pagando, la cantidad a resarcir debe ser mayor. Así es. Entonces, toda esta parte se va tabulando, ¿no? Y como bien lo dices, va a depender de la persona, del género, de la edad, de un montonal de factores que nosotros a lo mejor desconocemos en el momento, lo que la Ley Federal del Trabajo dice que nos tiene, que tenemos que indemnizar de esa manera. Adicional a esto, nos regresamos al Código Civil y el Código Civil dice otra vez, vamos a indemnizar, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, dice 3 veces lo que dicta la Ley Federal del Trabajo. Órale. Entonces viene toda esa parte que es 3 veces lo que la Ley Federal del Trabajo diga. O por ejemplo tenemos el caso de Ciudad de México que dice que son 4 veces lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Por si fuera poco, hay que regresar a la otra. O sea, no es nada más lo que diga la Ley Federal del Trabajo, hay que agregarle lo que diga el Código Civil de cada estado. Es correcto, de cada uno de los estados, porque cada estado tiene su propio Código Civil. ¿Qué sucede cuando no podemos resarcir en ese momento? Y decimos, híjole, no puedo. ¿Qué sucede cuando huyo del lugar? Cuando no me hago responsable por X o Y situación. Cambiamos del Código Civil al Código Penal. Y lamentablemente las consecuencias son muchísimo mayores. Porque ahora sí viene el tema de una instancia legal con lo que es una demanda que nos va a perseguir, que nos va a decir, ok, ¿sabes qué? La compañía aseguradora
pues probablemente vaya a ser el tema de los gastos médicos. Y en este caso que me platicas, la persona tiene gastos médicos, pues a lo mejor vamos a poder meter el tema del gasto médico, su póliza particular, a lo mejor, qué sé yo, el seguro social. Va a haber maneras a lo mejor de solucionarlo, pero de que yo como responsable me salve, es un panorama totalmente lejano, porque viene el Código Penal, viene el tema de ya se levantó una instancia, ya se levantó una demanda. Van por ti. Y van por ti. Sí. O sea, eso es un hecho. Tienes que ser responsable sí o sí. O sí. Entonces, es una parte muy, muy, muy importante que todo esto, volvemos a tocar el tema de la póliza de auto, viene la cobertura de defensa legal, que también nos presta prácticamente a los abogados que tenga la compañía un buffet de abogados que nos dice, oye, sabes que no te preocupes, vas a pasar tu proceso, sí te vas a ser responsable, nosotros como compañía vamos a intervenir con ciertas sumas aseguradas contratadas y demás, pero, punto muy importante, todo tu proceso lo vas a poder pasar en casita, y vamos a hacer lo posible porque tu vehículo también esté en casa. Dentro de lo posible, ¿verdad? Porque cada caso es también particular. Ya después están las normas, como tú lo mencionas, de cada estado. Entonces, si te dicen que pues no puedes, o sea, hay gente, hay estados donde dicen tú te tienes que ir en ese momento y pues ni modo. Hay que pero dentro de lo que se pueda. Es correcto. Y va a ser como tu tranquilidad en tu casa mientras nosotros peleamos tu caso para que te hagas responsable. Totalmente de acuerdo. Entonces es algo bien, bien importante y todo esto nos lo está otorgando nuestra póliza de auto. Entonces, si te fijas, son un montonal de puntos a favor de los cuales gozamos literalmente y cada historia pues va a tener a lo mejor si tocamos el tema de una póliza de auto te da grúas. A lo mejor va a sonar poquito, pero si decimos, mira todo lo que puede servir tu póliza de auto, el alcance que puede tener realmente tu póliza de auto. Es realmente inimaginable. Sí, muy bien. Y ahora hablemos de esto que también está un poquito muy polémico. Ay, no, mejor quiero regresar a la parte de grabaciones antes de pasar a otro tema que traía yo. Sí, porque me quedé con que íbamos a regresar y ya nunca regresamos. Sí. Bueno, el tema de las agravaciones de riesgo es muy importante platicarlo porque muchas veces nosotros como personas podemos darle uso a nuestro vehículo que es considerado una agravación de riesgo. Por ejemplo, ¿qué sucede de repente? Creo que es algo que a todos nos ha pasado por la cabeza en algún momento, ¿no? Tengo mi vehículo, no está diseñado para carga. Y por ende, cuando yo contrato mi póliza, no me arroja la opción de daños por la carga, porque mi vehículo no es para carga. ¿Qué sucede si yo le aviento algo encima, no? Como lo vemos en las películas, como por ejemplo el pinito de Navidad. Oye, ¿qué sucede si le aventé el pinito de Navidad en el techo de mi carro y de repente se cae y causa daños? Pues lamentablemente es una agravación de riesgo. Estás dándole un uso a tu vehículo que no era, cual no fue diseñado. Es correcto. Entonces es una agravación de riesgo. Viene, por ejemplo, el tema de lo mismo que sucede en los autódromos. Por ejemplo, si nos vamos al tema de los autódromos, hay una leyenda allá afuera que dice aquí no entra el tema de las aseguradoras. Y justamente es por lo mismo. El yo levantarme de mi cama y decidir hoy voy a manejar de esta manera a velocidad. Claro, es una agravación de riesgo. Entonces todo este tipo de situaciones. Cosas tan sencillas como pensar que pasas por el charco a lo mejor. Correcto. Ya cuando ves el señalamiento, pues están estos tipos de semáforo de inundación donde vemos el verde, el amarillo y el rojo, que es de plano no pases. Correcto. Y decimos, sí pasamos y ahí vamos. Así es. Justamente para eso existen este tipo de semáforos de inundación, como lo comentas, para ayudarnos a nosotros como conductores. Si nosotros de plano decimos, oye, ¿sabes qué? Yo como quiera me voy a aventar y nos aventamos de repente. Al momento de que nosotros lo contamos al asegurador y le decimos, oye, no, ¿sabes qué? Pues yo vi el semáforo en rojo y como quiera me aventé. Híjole, es una agravación de riesgo, ¿no? Y ahí ya excluido. O sea, no queda cubierto nada en donde tú hayas agravado el riesgo. Es correcto. Así totalmente. Entonces, es muy, muy, muy importante que lo podamos tomar en cuenta porque nos va a ayudar precisamente pues, a mantener la cobertura que nos otorga, los beneficios que nos otorga la compañía. Y te platico, tengo por ahí un asegurado que realmente fue lo que pasó. O sea, a mí no se me hacía que fuera una agravación de riesgo, pero sí lo contemplaron así. Él iba manejando por una avenida pues muy concurrida Claro. Y suena ¡pa! El carro. Así súper fuerte. Y él dijo, pues un golpe, una piedra, algo. Así es. Y se esperó, o sea, como que lo siguió rodando para alcanzarse a estacionar donde no pasaran tantos carros. Bueno, se baja del carro, el carro ya no vuelve a prender, unas manchas así gigantes, no me acuerdo ni qué era, pero una de las piezas del carro se había dañado con un golpe de alguna piedra que había en el pavimento. Y cuando llega la aseguradora le dice, es que tú agravaste el riesgo. Híjole. Le dice, ¿cómo? Pues no me iba a quedar en medio de una avenida de alto tráfico porque yo agravé el riesgo. Y sí, así pues al final sí fue una agravación de riesgo porque tú lo seguiste rodando cuando el carro ya te había marcado, porque era parte de auto inteligente, esos que te marcan todo. Entonces ahí ya fue una agravación de riesgo. Totalmente. Inclusive es muy importante que nosotros
nosotros podemos transmitir esta información precisamente a los usuarios para que estén conscientes de todo lo que es una grabación de riesgo. Y sabemos de antemano que va a ser complicado tal vez esperarnos un poquito, pero créanme que vale totalmente la pena. Digo, si te fijas, pues hubiera sido cuestión de nada. Fue diferencia de metros porque el carro ya no avanzaba, o sea, ya no lo podía rodar. Claro. Pero él se quería resguardar también a él, que ahí es donde entraba como la disyuntiva de, oye, pues es mi seguridad contra la del carro. Claro, totalmente. Incluso en esta parte es muy importante también, regresamos al mismo punto, el hecho de la contratación de la policía, pues es para proteger el carro. Nosotros inclusive podemos decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a resguardar yo. Mi vehículo aquí lo voy a dejar, pero déjame, yo me quito y le hablo a mi aseguradora. Hubiera sido totalmente válido. Sí, ahí ya llegan y dicen, ok, pues ya se hubieran hecho responsables de lo que le había pasado a él. Claro, totalmente. Que aunque no era un vehículo, fue un daño que se le hizo al vehículo por una causa externa. Así es. Justamente que en este caso, pues a lo mejor lo típico, ¿no? Un bache o algo por el estilo en el que caímos, se daña el vehículo y pues bueno, tenemos este tipo de coberturas. Al final es un daño material que la compañía va a responder. Así es. Y ahora sí, ya regresando al otro tema que te decía que era muy importante. Ahorita traen una controversia con todos estos carros, digámosles chinos, las marcas nuevas, tipo un BYD y así. Yo sé que hay compañías que te dicen, porque en redes sociales circula el no te voy a pagar. Claro. O sea, te hago pago de daños materiales, no autoagencia. Así es. Bueno, en esta parte justamente pues es una manera de las compañías de mantener su siniestralidad, es decir, de estar protegidos, de brindar una mejor atención. Lo considero yo desde ese punto de vista y te platico por qué. Hay muchas compañías que te van a decir, aquí está tu póliza, adelante. Oye, no me importa si es un vehículo de qué gama ni qué modelo, aquí está tu póliza y tú no te preocupes. Y a la hora de la hora nos metemos a buscar información y vemos que pues la compañía tiene 3 talleres en Nuevo León, ¿no? Y dices, híjole, pues, ¿qué sucede, no? Si nada más tienes 3 talleres, es un poquito complicado, los 3 talleres están súper saturados. Pero, por ejemplo, hay compañías un poquito más robustas que te dicen, mira, ¿sabes qué? No hay talleres especializados, o sea, te hablan con la verdad desde un inicio. Así es. No hay talleres especializados, no hay piezas. Yo prefiero 1000 veces como compañía indemnizarte, darte tu dinero, que tú puedas a lo mejor moverte, a lo mejor repararlo por fuera, qué sé yo, pero indemnizarte al final del día. Regresamos al mismo punto. La compañía con este tipo de situaciones está haciendo las cosas lo mejor posible a su alcance porque no tiene manera de garantizar la reparación de estas unidades justamente por el déficit en el tema de piezas que traen, que es un tema... Sí, bueno, ese es como el tema principal que dicen, porque hay aseguradoras muy grandes que te dicen, sí, o sea, yo sí te los voy a asegurar. Te puedo poner en la autoagencia y ya si tú quieres pedimos el pago como de daños materiales. ¿Por qué? Porque mucha es la agencia la que se tarda en traer esas piezas porque son autos tan nuevos que todavía no están como las refacciones. Correcto. Entonces el cliente muchas veces opta por decir, ya págame los daños y yo veo cómo lo reparo. Así Pero sí está la opción, dependiendo de la compañía que nos vayamos, de que para estas marcas nuevas o marcas chinas, nos den la autoagencia todavía y lo reparen en una agencia, pero pues no nos van a garantizar a lo mejor el tiempo de entrega de la unidad. Es correcto. Recordemos que la aseguradora precisamente nos garantiza el tema de los daños que yo ocasiono con mi vehículo y nos garantiza también el cubrir los daños materiales. Pero también dependemos del tema del mercado. Si no hay piezas, la aseguradora no tiene manera de surtirlas. O sea, la aseguradora no es un taller y la aseguradora no produce las piezas de los vehículos. Si no las va a fabricar. No las va a fabricar la aseguradora. Entonces, justamente esto es muy importante porque también volvemos al mismo punto. Son pequeños como tips, vamos a llamarle, que podemos tomar en cuenta para decir, oye, con ciertas marcas corro un poquito más de riesgo. Y justamente pues es lo mismo. Es un tema de déficit de piezas. Es un tema a lo mejor que son vehículos muy nuevos, como lo decías, y no hay piezas todavía, no está actualizado todavía el mercado. Es un tema del origen de los vehículos, es decir, no es lo mismo que tú digas, por ejemplo, ciertas marcas que se ensamblan dentro del país a otras marcas que se producen fuera no nada más del país, fuera del continente. Entonces, desde ese punto, pues el traslado de piezas y demás, claro que va a ser complicado. Así es. Y aquí entra yo creo que también una parte de lo de carros o autos de alta gama, porque también no muchas empresas le entran
para empezar a asegurarlos. Y las que le entran también tienen sus condiciones por lo mismo que mencionabas tú. No todas tienen agencias de reparación aquí. Correcto. Entonces, a lo mejor me van a dar la alternativa que ellos tienen y me van a decir, no sé, tu carro es un Porsche. Yo no tengo la agencia para repararte ese carro aquí en Monterrey, pero te voy a dar estas opciones de los talleres. Muchas veces los mandan al Audi Shop. Entonces, pues ya en ese te lo reparan, te dan la alternativa, pero no es porque ellos no quieran, es porque no existe la agencia que se haga cargo de repararlos en el estado o en el lugar en donde tú te encuentras. Totalmente. El tema de los vehículos de alta gama creo que es un tema bastante interesante, justamente porque suele confundirse un poquito por el tema del valor de los vehículos. Por ejemplo, ¿qué sucede con una camioneta Escalade 2025 que supera los 2.5 millones de pesos? Va a haber compañías que lo tomen como un vehículo de alta gama por el valor del auto. Ajá. Y va a haber otras compañías con un poquito más de estructura que te digan, oye, no es un vehículo de alta gama, tiene un alto valor, pero no es de alta gama. Alta gama, ciertas marcas, ¿no? Y un Ferrari, Aston Martin, ¿no? Lamborghini. Claro, que por más viejitos que sean, tienen un valor impresionante. Cosa que, por ejemplo, en ciertos tipos de vehículos, el año que entra, bajan su 20-30% de valor. Entonces, justamente va a haber compañías que tomen en cuenta vehículos de alta gama a partir de 800,000 pesos. Va a haber otras compañías que te digan, oye, conmigo puedes asegurar así sin ningún problema y con total practicidad vehículos de 3 millones de pesos. Entonces, claro, vas a pasar por una serie de requisitos que vas a tener como un llenado dentro de la solicitud para poder complementar de dónde viene pues esta unidad lujosa que estás manejando. Sí, punto muy importante. Las aseguradoras también se preparan para ese tipo de temas con la intención, lamentablemente, la incurrencia en el lavado de dinero. Es un punto bastante válido para las compañías porque prácticamente es preguntarnos no cómo le hiciste ni de dónde lo sacaste, pero sí de decir, a mí me interesa saber quién es mi cliente, me interesa conocer si tiene reciprocidad, por ejemplo, también para poder nivelar un poquito el tema de los costos. Sí. De decir, oye, bueno, mira, tú ya pagas una póliza de gastos médicos, pagas una póliza de daños, no te preocupes. Entonces, de aquí podemos un poquito empatar los costos y damos un costo muchísimo más competitivo. Entonces, la verdad sí es un tema bastante importante el tema de los vehículos de alta gama y me gustaría puntualizar en ese punto. Cuando son vehículos de alta gama es muy importante poder acercarnos con el asesor correcto y saber si colocamos valor factura o el valor comercial. Apenas iba a llegar a eso. Ganaste. Me adelanté un poquito. No, perfecto. Justamente es muy importante porque, como lo platicábamos, va a haber vehículos que tengan la tendencia, pese a que tengan un valor alto, a bajar su costo. Entonces, a pasar por este periodo de depreciación. Y si es así el vehículo, esto te lo va a decir tu compañía de seguros. Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya checamos suscripción. Es el departamento internamente que maneja este tipo de procesos. Lo vamos a poder checar con suscripción de cada compañía y nos va a decir, ¿sabes qué? No es un vehículo que tengamos catalogado como alta gama. Va a bajar de costo. Nos conviene colocarle valor factura porque estamos amparando que el valor factura quede bloqueado por 1 o 2 años, según las aseguradoras, ¿no? ¿Qué sucede cuando es a lo mejor un vehículo de más de 4 o 5 millones de pesos? Por ejemplo, lo mencionabas, un tema de un Ferrari, un tema de un Porsche, vehículos un poquito más exclusivos. ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Su tendencia es a subir el precio. Entonces sube el costo y ahí sí nos conviene sin ningún problema colocar valor comercial porque el año que entra va a ser más caro. Entonces, no nos sirve a lo mejor de mucho colocar el tema del valor factura y bloquear su costo. El costo. Sí, porque el año que entra va a ser más caro. Va a subir. Es correcto. Y esta información sin ningún problema te lo proporciona tu aseguradora a través de tu agente. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Seguramente. Si hoy te llevas una idea, que sea esta. Un seguro de auto no solo es un requisito legal, es una herramienta real para cuidar tu patrimonio, tu movilidad y tu tranquilidad. Porque seguramente lo más caro no es tener un seguro, lo más caro es tenerlo cuando más lo necesitas. Si este episodio te hizo pensar en tu póliza, compártelo con alguien que también necesita contratar la suya. Y si quieres seguir aprendiendo a tomar decisiones financieras inteligentes, sígueme en redes como Seguramente Steffi. Nos escuchamos muy pronto.